La historia de David y Goliat, el desafío inesperado. Hola, querido amigo o amiga. De todo corazón, quiero pedirte que te suscribas a este canal para que podamos alcanzar juntos la meta de los 1000 suscriptores. Cada suscripción hace una gran diferencia y permite que esta comunidad crezca, llevando más historias que inspiran y fortalecen la fe. Ahora sí, comencemos. El campamento israelita estaba en completo silencio, pero no por estrategia, sino por miedo. Durante 40 días seguidos, el mismo grito resonaba desde el valle: «Elijan a su mejor hombre para luchar contra mí». Era la voz de Goliat, un coloso de casi 3 metros de altura, con su armadura brillante como el sol y una lanza tan grande que parecía un tronco. Cada vez que hablaba, el suelo temblaba, y con él, la valentía de los guerreros israelitas se hacía añicos. Nadie tenía el coraje de enfrentarlo, ni siquiera el mismo rey Saúl, el hombre más alto y fuerte de Israel. El miedo reinaba. Mientras tanto, en una pequeña aldea llamada Belén, un joven pastor llamado David recibía la misión de su padre: llevar provisiones a sus hermanos, quienes servían en el ejército del rey Saúl. Sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, David llegó al campamento, curioso por ver cómo se desarrollaba la batalla. Al llegar, David quedó atónito. En lugar de guerreros listos para pelear, encontró soldados acobardados, escondidos tras sus escudos mientras escuchaban una vez más la amenaza del gigante. «Vengan, cobardes. No hay nadie en Israel con suficiente valor para enfrentarse a mí», rugía Goliat, con una risa que helaba la sangre. David, con el corazón encendido por la indignación, preguntó a los soldados cercanos: «¿Por qué nadie se atreve? ¿Quién es este pagano que se atreve a insultar al ejército del Dios viviente?». Los guerreros solo se encogieron de hombros. Uno de los hermanos mayores de David, al verlo hablar con tanta osadía, lo reprendió: «¿Qué haces aquí? Este no es lugar para ti. Regresa con las ovejas, niño». Pero David no se dejó intimidar. Sabía en lo profundo de su corazón que Dios estaba de su lado. Sin perder tiempo, se dirigió directamente a la tienda del rey Saúl y se ofreció como voluntario. «No se preocupe, mi señor. Yo lucharé contra ese gigante». Saúl lo miró de arriba abajo y soltó una carcajada amarga. «¿Tú? Un simple pastor contra el guerrero más temido». David no titubeó. «Cuando cuidaba las ovejas, el Señor me libró del león y del oso. Él me salvará hoy del gigante». Saúl, sin otra opción, accedió a su petición y le ofreció su propia armadura. David la probó, pero rápidamente se la quitó. «No estoy acostumbrado a esto. Mi confianza está en Dios, no en estas cosas». Con calma, tomó su honda y eligió 5 piedras lisas de un arroyo. Su fe era su verdadera arma. Con paso firme, David se encaminó hacia el valle. Los soldados a su alrededor lo miraban con incredulidad. ¿Un muchacho enfrentándose al guerrero más temido del ejército filisteo? Era una locura. Al verlo acercarse, Goliat se burló con desprecio. «¿Qué soy yo, un perro, para que me enfrenten con palos?». David no retrocedió ni por un segundo. Con los ojos llenos de determinación, le respondió: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy mismo, Él te entregará en mis manos, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel». David avanzaba sin miedo, su corazón palpitando con la convicción de que Dios estaba con él. Cada paso que daba hacia Goliat resonaba como un eco de fe, y los soldados de ambos ejércitos lo observaban en un tenso silencio, incapaces de creer lo que veían. De un lado, un joven pastor con una honda y unas piedras; del otro, un guerrero gigantesco y despiadado, cubierto de metal y con una lanza que parecía imbatible. Goliat levantó su escudo y rugió, haciendo temblar la tierra bajo sus pies. «Voy a darte de comer a los buitres, niño. Tu Dios no puede salvarte de mí». David, sin apartar la mirada del gigante, metió la mano en su bolsa y sacó una de las piedras que había recogido del arroyo. Colocó la piedra en su honda y, mientras la hacía girar rápidamente sobre su cabeza, gritó con una voz que resonó en todo el valle: «Hoy mismo, Dios te entregará en mis manos. La victoria será del Señor». El sonido de la honda cortando el viento era lo único que se escuchaba.
David soltó la piedra con una precisión perfecta. En una fracción de segundo, la pequeña roca atravesó el aire y se incrustó justo en la frente de Goliat, rompiendo su casco y perforando su piel. El gigante soltó su espada y cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Un silencio sepulcral invadió el campo de batalla. Goliat, el temido campeón filisteo, estaba muerto. El ejército filisteo quedó paralizado por el asombro. No podían creer lo que acababa de suceder. Un joven pastor había vencido al guerrero más temido de todos. David corrió hacia el cuerpo inerte de Goliat, tomó la enorme espada del gigante y, con un solo movimiento certero, le cortó la cabeza. Luego la levantó en alto, mostrando a todos que la victoria pertenecía a Dios. «El Señor nos ha dado la victoria», gritó David con todas sus fuerzas. El ejército de Israel, que hasta entonces había estado paralizado por el miedo, estalló en un grito de triunfo. Con renovada valentía, persiguieron a los filisteos, que huían despavoridos, dejando atrás sus armas y su orgullo. David, ahora un héroe, fue llevado ante el rey Saúl, quien no podía creer lo que veía. «¿Quién es este joven?», preguntó, asombrado. David, aún con la sangre de la batalla en sus manos, respondió con humildad: «Soy David, hijo de Isaí, pastor de Belén». Desde ese día, David pasó de ser un simple pastor a ser reconocido como un hombre de Dios y un guerrero valiente. Pero su historia no terminaba ahí. Este triunfo fue solo el comienzo del camino que lo llevaría a convertirse en el rey más amado en la historia de Israel. Después de la victoria, el rey Saúl miraba a David con asombro. No podía entender cómo un joven sin experiencia en combate había hecho lo que todo su ejército temía. Mientras la multitud lo aclamaba, el gigante decapitado era el símbolo de que Dios había peleado por Israel. David regresó triunfante, llevando la cabeza de Goliat como trofeo, y todo el pueblo lo celebró como un héroe. En su humildad, David no buscó honor personal, sino que dio la gloria a Dios, diciendo: «El Señor ha librado a su pueblo del enemigo». El rey Saúl, intrigado por el poder que había visto en el joven, lo invitó a quedarse en su palacio. Quería tener cerca a aquel que había mostrado tal valentía. Allí fue donde David conoció a Jonatán, el hijo del rey. Entre ellos nació una amistad profunda, basada en respeto y lealtad. Jonatán vio en David algo más que un simple pastor. Vio a un hombre con el favor de Dios. «Mi corazón está contigo, David. Seremos como hermanos». Jonatán incluso le entregó su manto, su espada y su cinturón, sellando un pacto de amistad eterna. Pero mientras la amistad entre Jonatán y David florecía, en el corazón del rey Saúl comenzaba a germinar la semilla de los celos. El inicio de los celos. A medida que David participaba en más batallas y siempre salía victorioso, la gente comenzó a hablar. En cada rincón del reino, las voces se alzaban diciendo: «Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000». Esas palabras fueron como veneno para Saúl, quien, aunque había sido testigo de la valentía de David, comenzó a sentir que su trono estaba en peligro. El brillo del joven pastor opacaba el suyo. ¿Qué más podría querer David, sino el reino mismo?, pensaba Saúl en sus noches de insomnio, consumido por la envidia. David, sin embargo, seguía sirviendo con humildad y sin malicia. No buscaba arrebatar el trono al rey, sino hacer la voluntad de Dios. Pero la paranoia de Saúl crecía día tras día, y en más de una ocasión intentó acabar con la vida de David arrojándole una lanza. Aún así, David siempre lograba escapar. David en la huida, el guerrero errante. El joven héroe pronto se dio cuenta de que su vida corría peligro en el palacio. Jonatán, leal a su amigo, lo advirtió: «Mi padre no descansará hasta verte muerto, David. Huye mientras puedas». David dejó el palacio bajo el amparo de la noche. De un momento a otro, pasó de ser el héroe más aclamado de Israel a un fugitivo, escondiéndose en cuevas y bosques para escapar de la furia de Saúl. Sin embargo, incluso en la huida, la mano de Dios estaba sobre David. Aquellos que lo admiraban comenzaron a unirse a él, formando un grupo de hombres leales dispuestos a luchar bajo su mando. Aunque perseguido por Saúl, David siempre mostró misericordia. En 2 ocasiones, tuvo la oportunidad de matar al rey, pero lo perdonó, diciendo: «No tocaré al ungido del Señor».
La vida de David en el exilio estaba llena de desafíos. Pasaba hambre, enfrentaba traiciones y sufría la nostalgia por su hogar. Pero en cada momento de dificultad, David se fortalecía en Dios, componiendo salmos de alabanza y confianza. Era en esos tiempos oscuros que su relación con el Señor se profundizaba, forjando el carácter del hombre que más adelante sería conocido como el rey conforme al corazón de Dios. Un nuevo camino, el destino de un rey. A medida que Saúl se sumía más en su obsesión y paranoia, el reino de Israel se debilitaba. Las guerras con los filisteos continuaban, y el pueblo comenzaba a ver a David como la única esperanza para la nación. Sin embargo, David no apresuraba los tiempos. Sabía que su momento llegaría, según la voluntad de Dios. Durante este periodo, David tuvo que enfrentarse no solo a enemigos externos, sino también a sus propias dudas. ¿Cuándo terminaría su huida? ¿Realmente estaba destinado a ser rey, o había interpretado mal los planes de Dios? A pesar de sus incertidumbres, nunca dejó de confiar en el Señor. Un día, llegó la noticia que lo cambiaría todo. El rey Saúl había caído en batalla contra los filisteos, y Jonatán también había muerto luchando a su lado. David, al enterarse, no celebró la muerte de su perseguidor. En lugar de eso, lloró amargamente por Saúl y Jonatán, componiendo una elegía en su honor. «Oh, Jonatán, hermano mío, cómo me duele tu partida». Con la muerte de Saúl y Jonatán, Israel necesitaba un líder. El pueblo clamó por David, reconociéndolo como el hombre elegido por Dios para guiar a la nación. Luego de años de persecución y pruebas, David fue finalmente ungido como rey sobre todo Israel. Su reinado marcó el inicio de una era de prosperidad y paz. David estableció Jerusalén como la capital y llevó el arca del pacto al centro de la ciudad, proclamando que Dios siempre sería el rey verdadero de Israel. Pero incluso como rey, David nunca olvidó su humilde origen. Recordaba las noches solitarias en los campos cuidando ovejas, las batallas que había peleado y las canciones que había compuesto en medio de las dificultades. Sabía que cada victoria y cada derrota lo habían moldeado según el corazón de Dios. David se mantuvo fiel al Señor, componiendo salmos que hasta hoy inspiran a millones. Su historia no fue perfecta, pero su vida fue una prueba de que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a quien pone su confianza en Él. Una última palabra para ti. Así como Dios guió a David, Él también tiene un propósito para ti. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentes, con fe en Dios siempre tendrás la victoria. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal para que podamos seguir compartiendo historias llenas de fe, esperanza y propósito. Con tu apoyo, alcanzaremos juntos la meta de 1,000 suscriptores. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y no te pierdas lo que viene.